Genial, millones de gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización el que hayan contado conmigo. La verdad que es la primera vez que utilizo Telegram para una videoconferencia. Creo que es el único sistema que me faltaba ya por usar después de todo de toda la pandemia que hemos usado todos los habidos y por haber. Eh, Como decía antes el compañero, yo soy abogado, probablemente sea la rara avis dentro de todo el grupo de ponentes de hoy, porque no soy técnico, no soy ingeniero, ni soy técnico, pero sí es cierto que de toda la vida, de hecho mi padre siempre dice que yo debería haber sido ingeniero en lugar de abogado, siempre está muy relacionado con el mundo de la informática y particularmente con el mundo de la seguridad de la información. En ese sentido, esto me ha llevado, y era una obsesión que yo tenía desde siempre, de la importancia de unir el mundo puramente técnico con el mundo del cumplimiento normativo. Y yo hace muchos años, de 20 años, eh, venía apostando porque el mundo del derecho y el mundo de la seguridad informática, el mundo de la tecnología, para ser más amplio, acabarían convergiendo de alguna forma. Y yo siempre pongo como ejemplo el hito cuando apareció por primera vez publicado en un boletín oficial del Estado código fuente, concretamente más que código fuente era un código XML, lo que acabó publicándose por un tema de interoperabilidad y para mí aquello la verdad que me impactó porque dije, coño, es el momento en el cual se une una cosa y la otra. Eh, ¿Qué es lo que, desde un punto de vista de gestión y notificaciones de brecha de seguridad? Bueno, creo que a nadie, ninguno se os escapa. Los datos son más que alarmantes. De hecho, diría que los datos del 2021, 2022, son todavía más alarmantes que los anteriores. Nosotros en la oficina el despacho tenemos un dicho, ningún viernes sin brecha de seguridad o ningún prepuente o prevacaciones sin brecha de seguridad. No falla, o sea, lo tenemos medido. El volumen de ataques que está viendo y la tipología de ataques que estamos viendo en los últimos tiempos en España, en Europa y en general, en la mayoría de los países podemos decir que está casi generalizado, pero España particularmente está siendo descomunal. O sea, cuando digo descomunal son no solamente por la tipología, no solamente por el volumen de ataques, el número, sino también por la tipología de ataques, es decir, la potencia y la dureza de algunos de esos ataques. Esto que está cogiendo a muchas organizaciones con literalmente los deberes no hechos. Esto está conllevando, obviamente, una situación de riesgo para muchas organizaciones, algunas de ellas muy relevantes para la economía del país y muy relevantes por su tamaño, pero también por su actividad, por ser consideradas infraestructuras críticas. Y esto, obviamente, está suponiendo muchísimos problemas para las organizaciones, pero también muchísima preocupación también para los propios reguladores, ¿vale? Y ya veremos qué reguladores hay muchos. Ataques, bueno, datos se multiplican, se están duplicando y diría estos son datos del 21, no del 22. En 2022 podría decir que se están triplicando por no decir cuadriplicando. De verdad que es muy, muy, muy raro que haya una semana que no tengamos ataques en compañías, ¿vale? Y muchos de ellos con éxito, que es lo realmente preocupante, ¿vale? Aquí he puesto algunos ejemplos. Desde un punto de vista regulatorio, en relación al tema de la Alonso, te has muteado un poco. O sea, un poco no, te has muteado. No sé si me escuchas. muteado, Ahora. perdón, ahora, perdón, es que creo que si le doy al ratón se mutea. Me quito las manos y así ya no la lío. Eh, Como os decía, en el ámbito regulatorio, lo que tenéis en pantalla ahora mismo son las normativas, digamos, vamos a llamarlo transversales, de carácter general, específicas en relación a temas de ciberseguridad, pero de carácter no específico sectorialmente hablando, ¿vale? Dentro de sectores concretos, por ejemplo, banca, por ejemplo,
Por ejemplo, el sector energético también, nos podemos encontrar con normas particulares y específicas que pueden establecer requisitos concretos de cómo actuar, ¿vale? Yo siempre digo que es un error pensar que una brecha de seguridad, un ataque, se gestiona exclusivamente desde un punto de vista técnico. Y lo decías antes, cuando has introducido, siempre tendemos a pensar que es algo puramente técnico con una solución puramente técnica. La realidad es que no es así y cada vez es menos así. Es decir, la parte técnica obviamente es clarísimamente relevante, o sea, es importante, pero la parte jurídica, la parte de comunicación también es muy relevante a los efectos sobre todo de controlar y gestionar adecuadamente el posible impacto que tiene para la organización esa brecha en cuestión, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, siempre que gestionamos brechas de seguridad, normalmente siempre llevamos obviamente la parte jurídica, la parte legal, pero normalmente nos coordinamos siempre con áreas de comunicación de las organizaciones y dos, las partes técnicas, las áreas puramente técnicas, internas o externas, ¿vale? Pueden ser de los dos tipos. En este sentido, tenéis que tener en cuenta que a fecha de hoy las normativas principales que nos afectan son la directiva de NIS, por cierto, se aprobó hace una semana y media, 2 semanas. La directiva NIS 2, que es la versión 2 de la directiva NIS. El Reglamento General de Protección de Datos, seguro que a todos os suena. Y luego la Ley de Servicios a la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y la Ley de Infraestructuras Críticas. Todas estas son normas. Todas ellas son normativas que están en vigor, que están aplicándose, digamos, desde hace algunas de ellas desde hace ya algún tiempo y que es cierto que a pesar de que se estén aplicando, no estaban siendo exigidas por parte de los reguladores. Ha sido con el boom de las brechas de seguridad, sobre todo desde que empezamos más o menos la pandemia, un poquitín después de empezar la pandemia, donde se han puesto las pilas y han empezado a establecer la obligatoriedad, vamos a llamarlo, del cumplimiento. Están habiendo inspecciones por parte de los reguladores, por ejemplo, el Ministerio otra vez ha muteado, ¿no? Sí, se había muteado otra vez. Disculpad. Vale. Están haciendo inspecciones sobre la materia de forma reiterada, vamos a llamarlo, ¿vale? RGPD, entiendo que a todos lo conocéis, el Reglamento General de Protección de Datos ha sido la primera normativa, vamos a llamarlo de carácter general, que ha introducido la obligatoriedad de hacer comunicaciones de brechas de seguridad. O sea, hasta esta norma no habíamos tenido ninguna norma que estableciera una obligatoriedad general, sí sectorial. Por ejemplo, los bancos, las compañías de infraestructuras que son consideradas infraestructuras críticas, habían establecido esta obligatoriedad, ¿vale? Ley de Servicio de la Sociedad de la Información solamente afecta a determinadas tipologías de compañías, sobre todo las compañías tecnológicas, ISPs, compañías de operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios digitales. Es muy parecida o semejante a la directiva NIS, pero que también tenemos que tenerla en cuenta. Y luego la Ley de Infraestructuras Críticas y sus correspondientes reglamentos. Todas las normas que estoy diciendo tienen o bien son normas, algunas de ellas comunitarias, bueno, todas ellas, de hecho, derivan de normativas comunitarias y todas ellas tienen sus leyes nacionales, que son las que yo estoy referenciando aquí, ¿vale? Desde el punto de vista de NIS, la directiva NIS es de agosto del 2018, la 1, como os decía, hace 2 semanas se aprobó la directiva 2, ¿ok? Lo que pasa que a fecha de hoy todavía no es exigible en el ámbito, o sea, en territorio español. Tenemos una ley del 2018, el Real Decreto, y tenemos un Real Decreto del 2021. ¿A quién aplica? Básicamente a cualquier servicio esencial y prestador de servicios digitales, ¿vale? ¿Cuáles las obligaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionarlos? Bueno, perdón, ¿qué son servicios digitales? Pues son buscadores de Internet, servicios cloud, cualquier servicio cloud. No penséis exclusivamente solo en Amazon Web Service o en Azure, es decir, las grandes plataformas, no. Estamos hablando de cualquier servicio que se provea en cloud, ¿vale? Es decir,
la gran mayoría de servicios de hoy día se proveen en cloud. Por lo tanto, la mayoría de los servicios que se proveen en cloud van a estar dentro de este concepto. Luego también los mercados en línea. Los mercados en línea, como se ha interpretado, esta redacción de la norma no es del todo acertada a mi juicio, pero como se ha hecho la interpretación es que son los marketplaces, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente la norma es decir, oye, si una tienda online cae, no es ningún problema, pero si cae una tienda online en la que venden muchas otras tiendas, se afecta de mayor medida la economía, digamos, y digamos la operatividad, digamos, a nivel general, a nivel global, ¿vale? Eso es el ámbito de NIS, es ese, ¿vale? ¿Qué establece NIS? Bueno, pues NIS establece chorrocientas mil obligaciones, pero entre las más destacables son básicamente que hay determinadas compañías que tienen que tener obligación de tener un responsable de seguridad, un CISO, un CSO. Hay compañías que tienen obligación de tener un sistema de gestión de seguridad de información. Aquí se establece que tienen obligación de tener un sistema de gestión de seguridad de la información que tiene que estar compuesto al menos de los siguientes elementos. Y establece un listado, ¿vale? Esos elementos realmente, si nos tuvimos que ir a buscar de dónde provienen, antes ya teníamos referencias en las guidelines de NISA de Europa, de la Agencia de Ciberseguridad Europea, dependiente de la Comisión Europea, donde se establecían esas recomendaciones. La diferencia es que aquello eran recomendaciones, estos son obligaciones, ¿vale? El matiz es muy relevante. Pensad que, derivado de una brecha de seguridad, no solamente se puede producir un daño como se produce, es decir, derivado del propio ataque se puede llegar a producir un daño, sino que adicionalmente se puede producir una sanción. Es decir, a pesar de haber sido una víctima de un ataque, puedes acabar siendo una víctima de una sanción administrativa. Y hay un tercer punto también que se está hablando muy poco, pero que podría darse sin ningún tipo de problema desde un punto de vista jurídico, que es, además de ser víctima del ataque y por tanto de los daños que se hayan producido hacia ti derivados del ataque, podría ser víctima de la sanción administrativa, una multa, vamos a llamarlo de forma sencilla. Y en tercer lugar, podríamos llegar a recibir una demanda por reclamaciones de daños y perjuicios por parte de los usuarios que se hayan visto afectados. Para que se dé para que se dé la segunda y la tercera, se tiene, digamos, que poder acreditar que el daño se ha producido por nuestra culpa, por nuestra inoperancia, vamos a llamarlo, por nuestra falta, digamos, falta de diligencia, sería la palabra, y es una cuestión que hay que probar, ¿vale? Pero en el plano teórico es algo que se puede dar. En España todavía no se ha dado derivado de brechas de seguridad, pero sí se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos ejemplos en los cuales, imagino que alguno conoceréis, en los cuales han iniciado procedimientos judiciales colectivos, es decir, lo que se llama en derecho norteamericano anglosajón class action, son acciones colectivas en las cuales un conjunto de usuarios afectados por una brecha de seguridad demandan a la compañía afectada por la brecha de seguridad, alegando que no ha sido diligente esa compañía y, por tanto, por no haber sido diligentes por lo que se ha producido la brecha de seguridad. ¿Ok? ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva básicamente a que, además del daño, vamos a llamarlo directo, que se produce de la brecha de seguridad del ataque, se pueden producir la sanción administrativa, daño económico y reputacional. Y adicionalmente te puedes producir un segundo daño económico, que sería una reclamación por daños y perjuicios de cada usuario, ¿vale? A ver, en España teóricamente es posible, a nivel práctico lo veo menos factible. Digo el por qué. Sobre todo porque las indemnizaciones que se producirían en España suelen ser tendentes a ser bastante más bajas que lo que se producirían en otras jurisdicciones, como puede ser Reino Unido, como puede ser Estados Unidos, en los cuales el derecho de daños es un derecho bastante desarrollado y con unas indemnizaciones bastante potentes, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues básicamente desincentiva, entre comillas, que la gente inicie procedimientos judiciales de este tipo. Pero, insisto, teóricamente se puede dar, ¿vale? No hay ninguna limitación a que esa situación pudiera llegar a darse, ¿vale? Desde un punto de vista desde un punto de vista de quién tiene que hacer, desde un punto de vista de NIS, tiene que hacer las brechas de seguridad, tiene que notificar las brechas de seguridad, básicamente de quién y qué es lo que hay que hacer. Como decía ya antes, los prestadores de servicios esenciales y las entidades
los prestadores de servicios digitales que hemos dicho, ¿vale? Los buscadores, los proveedores de servicios cloud y los mercados en línea, ¿vale? ¿Cuál es la obligación? Una de las obligaciones que se establece, pues aparte de las que he dicho antes, pues una de ellas es la obligación de notificar digamos el ataque, notificarlo al CSER, ¿vale? El CSER que haya en España, ¿vale? En este caso en España tenemos a estos efectos para el sector privado el CSER de referencia es el CSER de INCIBE, sería el que tomaríamos como referencia, y si somos del ámbito público sería el CCN, el Centro Criptológico Nacional, ¿vale? Aunque también podemos utilizar el INCIBE, ¿vale? El INCIBE, como digo, normalmente suele ser para privado y el CCN suele utilizarse más por las administraciones públicas, pero bueno, al final entre ellos también están coordinados. Este CSER, básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues mirad, los CSERT al principio comenzaron en Europa, no hablo ya en España, comenzaron funcionando bastante bien, pero bastante, a mi juicio, descoordinados. Esto ha cambiado radicalmente. A fecha de hoy estamos hablando de que los CSERT se coordinan en tiempo real, de una forma realmente, a una velocidad realmente abismal. Obviamente son servicios 24/7 y obviamente servicios especializados normalmente de gente con bastante nivel en los diferentes niveles de atención. Además, de hecho, una cosa que sí venimos viendo en el ámbito, en España particularmente, yo con el INCIBE lo que sí vengo viendo es que cada vez son más proactivos, ¿vale? Cada vez hacen acciones más proactivas de cara a la prevención, no de cara a la gestión, digamos, del incidente en cuestión, ¿vale? Importante también, la notificación a las autoridades competentes o al CSER. El hecho de que tú tengas que notificar al CSER no excluye que también tengas que notificar a otros reguladores. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora, RGPD, pues también tendríamos obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos si se dan una serie de circunstancias. Si somos una... Alonso, se ha vuelto a cortar, disculpa. No sé por qué se corta, no he tocado nada, prometo que ahora no toca nada. Gracias por avisar. También habría que notificar, el hecho de que notifiquemos al CSER, ¿vale? No significa que no tengamos que notificar a otros reguladores. Podemos tener que notificar también a Agencia Española de Protección de Datos, lo vamos a ver ahora. Podemos tener que notificar también, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, CNMC, ¿ok? Tercero, podemos tener que notificar también a la CNMV y o al Banco de España. Depende. ¿De qué va a depender estas tres últimas que he dicho? Va a depender del sector en el que operamos. Si, por ejemplo, somos una compañía energética, y las compañías energéticas están reguladas por ministerio específico y por CNMC, ¿vale? Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Esto automáticamente hace que tengamos que también poner en conocimiento de ellos que estamos sufriendo una brecha y que la situación es la que sea, ¿vale? El siguiente punto, si somos una entidad cotizada, por ejemplo, tenemos obligación de notificar a la CNMV, porque es la entidad, nuestra reguladora, vamos a llamarlo, la que regula nuestra salida a bolsa. Si somos una entidad, un banco, pues tendremos que notificar al Banco de España también, ¿vale? Con esto lo que quiero que veáis, no os lo he puesto aquí porque esas ya son las sectoriales, con esto lo que quiero que entendáis es que intentar trasladaros que el hecho de notificar al CSER es, digamos, la parte más técnica, pero hay otras partes mucho más regulatorias y que vienen específicamente reguladas que establecen la obligatoriedad de tener que notificar también a estas otras entidades y que si no lo hacemos, como digo siempre, comenzamos mal la partida, ¿vale? Comenzamos mal el juego. Y comenzamos mal el juego significa que ya vamos a tener que andar justificando el por qué no lo hemos hecho o por qué no lo hemos hecho a tiempo. ¿Por qué se notifica? A ver, hay que pensar, ¿por qué notificamos? ¿Por qué establece la obligatoriedad de notificar? No es porque sí. La obligatoriedad de notificar es básicamente, principalmente, por el hecho de lograr una mayor alerta temprana, vamos a llamarlo, y evitar reducir el riesgo de que se pueda contaminar a otros operadores que hay en el mercado o que potencialmente pueden estar viéndose afectados por ese mismo ataque que yo he sufrido, ¿vale? Es decir, al final es un poco preventivamente intentar reducir el riesgo de que se
haga más grande, digamos, el ataque en cuestión, ¿vale? Que es relevante a los efectos de considerar qué se considera servicio esencial o no. Recordáis antes que os he dicho, en la directiva NIS se establece que afecta a los servicios esenciales y afecta a los servicios digitales, algunos servicios digitales. Servicios esenciales, pues mira, los criterios a utilizar para qué se considera servicio esencial o no son básicamente qué número de usuarios son los que confían en ese servicio, es decir, qué concentración de personas hay en ese servicio, de usuarios finales, qué dependencias hay de otros sectores con respecto a ese servicio. Os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué dependencia hay de cualquier sector que opere en España con respecto a los operadores de telecomunicaciones? Entiendo que es mucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos necesitan de operadores de telecomunicaciones, pero no es lo mismo que hay un operador de telecomunicaciones que concentra un 25% del mercado a un operador que concentra el 1% del mercado, ¿verdad? Es decir, si ese operador tuvo un problema, realmente el impacto que se produce es menor, ¿verdad? El de un 1%, me refiero. Y si se produce el del 25%, pues hay que ver si el resto de los operadores están preparados para poder asumir la carga que se va a derivar del que se ha visto afectado, ¿vale? En tercer lugar, ¿qué repercusiones puede tener sobre la economía, la sociedad y la seguridad? En este caso también incluyendo la seguridad nacional. Es algo que hay que tener en consideración también en esa valoración. ¿Cuál es la cuota de mercado de la entidad? La extensión geográfica. No es lo mismo que afecte solo a una zona determinada del país o que afecte igual a todo el Estado. Y luego también que haya servicios alternativos. A ver, hay sectores en España que podemos decir que son oligopolísticos. Oligopolístico significa que no es un monopolio porque no solamente hay uno, sino que hay múltiples, pero que son muy pocos. Estamos hablando de 3, 4 sujetos, digamos, operando, digamos, en un mercado determinado. ¿Esto a qué nos lleva? Pues obviamente que si imaginaos caen 2 de ellos, los otros 2 tienen que estar preparados para poder soportar la carga que les entraría, digamos, derivada de la caída, digamos, de esos servicios, ¿vale? ¿Cuáles son las obligaciones? Pues, como os he dicho antes, obligación de facilitar toda la información de lo que nos haya ocurrido. Cuando digo toda, es toda. Importante en este punto desde un punto de vista legal. Vamos a ver. Hay algunas de estas normas que establecen la obligatoriedad de notificar, determinados contenidos concretos, ¿vale? Esos contenidos concretos son, digamos, están tasados, vamos a llamarlo. La norma directamente te dice tienes que notificar a, B, C, D y E. Vale. Hay otras que son más abiertas, que no establecen específicamente qué es lo que tenemos que notificar, sino que tenemos que notificar qué es lo que ha pasado, de forma genérica, tenemos que notificar qué es lo que hemos hecho, digamos, durante el proceso y qué es lo que hemos hecho para evitar que vuelva a ocurrir, ¿vale? Es decir, tanto el antes como el durante como el después. Ese proceso, digamos, de información, como digo, en algunas normas de estas que estoy haciendo referencia, no están tasados, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que informar? Hay que informar de todo, pero, como digo siempre, sin pasarnos. De todo lo que tengamos obligación, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a ver, si nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos todos los deberes hechos, que la brecha que se ha producido es por un puro caso fortuito, debemos notificar todo, porque estamos absolutamente seguros que todo lo que ha pasado por un caso fortuito, digamos, un caso de fuerza mayor, pero no porque nosotros no hayamos sido diligentes. Si tenemos la más mínima duda de que podamos tener una cierta responsabilidad, y a esto que estoy diciendo no es tanto como asesor en materia de compliance y cumplimiento, sino como abogado tengo obligación de defender a mis clientes. Todo lo que no digamos no aparecerá en ningún sitio, ¿vale? Salvo que después se demuestre que las investigaciones correspondientes se demuestre que ha pasado. Con esto lo que estoy diciendo es que es importante que recordemos siempre que tenemos derecho a no declarar contra nosotros mismos, ¿vale? Y que hay una presunción de inocencia y una presunción de buena fe, etcétera. Entonces, con eso lo que quiero decir es que no nos volvamos locos a la hora de notificar.
y notifiquemos estrictamente lo que nos están preguntando, ni más ni menos, o lo que la norma expresamente establece que tenemos que notificar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ocasiones hemos visto cómo compañías han hecho notificaciones sin tener un criterio, vamos a llamarlo adecuado, y una revisión legal adecuada de qué se estaba notificando y cómo se estaba notificando, y eso ha conllevado que esas entidades han acabado, en este caso estoy hablando de un ejemplo que no ha sido en España, ha sido fuera, pero esas entidades han acabado metidas en un lío bastante gordo, con una sanción que todavía no está confirmada, pero que se va a confirmar en breve, una sanción en materia además por parte de dos reguladores, que estaban a su vez también coordinados, porque se dijo una determinada cosa y se evidenció una determinada cosa que a mi juicio era un error. Primero, no teníamos obligación de por qué decirlo, y segundo, el haberlo dicho te pone en evidencia clarísima y vas a poder ser sancionado por ello, ¿vale? Entonces, como digo, no demos información porque sí, especialmente en esos informes que las compañías contratan hacia el exterior o que a veces hacen internamente, debemos tener en cuenta que no debemos, a mi juicio, realizar esas notificaciones y esas puestas a disposición de información sin previamente haber aplicado un filtro y específicamente por parte de las asesorías jurídicas, ¿vale? Importantísimo que haya esa intervención. Y obviamente asesorías jurídicas que deben tener conocimiento tanto de el ámbito técnico, y es necesario conocer cómo funciona esto desde un punto de vista técnico, qué es lo que ha pasado desde un punto de vista técnico, ojo, importante, si es que lo sabemos, porque en muchas ocasiones no lo sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Y en segundo lugar, también desde un punto de vista puramente jurídico, es decir, que tengamos conocimientos claros desde un punto de vista jurídico de cómo se produce, cómo debemos realizar esa notificación, ¿vale? Importante también, algo que hizo NIS que no teníamos antes es la obligación de coordinación. Buenas, Alonso. Se ha vuelto a cortar. Esto es cosa de Telegram. No, tranquilo, es cosa de Telegram que está. No sé por qué estamos. Hay gente que tiene problemas, así que es cosa de Telegram. No te preocupes. Bueno, por lo menos a mí solamente me corta el sonido. No sé por qué Sí. es porque estoy tocando la pantalla, pero la del PPT, no la del Telegram. No sé por qué se corta esto. Bueno, os estaba diciendo, en la parte de coordinación público-privada, fijaos, la directiva NIS estableció algo que fue muy, muy discutido. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos a fecha de hoy en el despacho un pleito bastante gordo derivado de esto que os voy a contar ahora mismo, que es básicamente, si por ejemplo, un ISP, ¿vale?, detecta que hay un contenido malicioso en un determinado site, en un determinado sitio web, que está alojado dentro de sus servidores, ¿vale? Un hosting, soy un proveedor de hosting, hay un site que está alojado en mis proveedores. Si yo bloqueo ese site, ¿vale? Establece la obligación de ese prestador, de ese alojador, de ese ISP, de bloquear automáticamente el site en cuestión malicioso o presuntamente malicioso. ¿Ok? Y ese bloqueo se hace sin autorización ni orden administrativa ni judicial previa. ¿Ok? ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que el site caerá, digamos, dejará de estar operativo. ¿Con qué finalidad se hace eso? Con la finalidad de cortar, digamos, de raíz lo que presuntamente puede ser un fallo un origen, digamos, de seguridad, digamos, de daños, digamos, ¿vale? ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva necesariamente a que esa situación, digamos, siempre que se produzca siempre que efectivamente ese site fuera malicioso, estuviera distribuyendo un troyano, estuviera distribuyendo un ransomware o algo semejante, siempre que se produzca esa situación, creo que todos estamos de acuerdo en que bien, ¿no?, que la normativa está bien hecha. El problema está en cuando esa situación se produce, se cae el servicio, se tumba el servicio, pero sin embargo la situación de riesgo no era tal, era un falso negativo, ¿vale? No, perdón, un falso positivo, disculpa, un falso positivo. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva necesariamente a que ese falso negativo
positivo, va a provocar un daño a esa compañía, y el ejemplo que os pongo es real. Compañía de comercio electrónico, está alojada en un determinado servidor de una compañía europea. La compañía europea, dentro de sus programas de prevención, detecta que hay una determinada parte del código que presuntamente puede ser malicioso. Lo que hace directamente es que tumba el site. Lo hace en campaña de Navidad, esa compañía online, cuando más vendes en Navidad, para los regalos de Navidad, y la deja tumbada durante 2 semanas más o menos. No recuerdo exactamente, pero fueron como un par de semanas. ¿Esto a qué nos lleva? Pues os podéis imaginar, los daños emergentes y el lucro cesante, la pasta, ha sido muy cuantiosa. Estamos hablando de millones. La compañía se defiende y dice, oiga, yo estoy aplicando lo que la ley dice, que es que actúo con diligencia debida, y en cuanto mis sistemas detectan que hay un código malicioso, pues lo que hace va y tumba el site. ¿Cuál es la discusión por nuestro lado? Es, oiga, usted lo que ha hecho es una detección automática, pero no ha ido manualmente un humano a verificar si el código concreto estaba siendo efectivamente un código malicioso o no. ¿Vale? Es decir, no ha ido a verificar si efectivamente era un falso positivo o no era un falso positivo, ya era real. Y entonces eso lo que ha provocado es que su sistema automático ha tumbado el site y automáticamente me ha dejado sin negocio, entre comillas, ¿vale? Esto, como digo, provocó muchísima discusión cuando se redactó este artículo, porque es de las pocas disposiciones legales que hay en un Estado, digamos, serio, con su constitución, con sus derechos, sus presunciones y demás. Es de las pocas disposiciones que no requiere una autorización judicial o administrativa previa, ¿vale? Se supone que ese proceso tiene que ser hecho muy, muy, muy rápido. Todos sabemos que la justicia no es lo más rápido que nos podamos encontrar, ¿vale? Digamos, no es lo más rápido que hay ahora mismo, ¿vale? Otro punto también, y con esto ya hemos pasado por NIS, hemos pasado por el CICE, que está alineada con NIS, y con el RGPD, ¿vale? Ahora vamos con el RGPD. ¿Cuándo tenemos obligación de notificar una brecha de seguridad? Mira, tenemos obligación de notificar una brecha de seguridad siempre a la Agencia Española de Protección de Datos, como os decía, este es otro regulador más, siempre que tengamos datos personales de personas físicas afectados. A ver, yo sigo. Estadísticamente, el 99%, 98, 99% de los casos que nosotros vemos, hablo de nuestra experiencia, ven afectados en cualquier ataque cualquier ataque. Normalmente se ven afectados datos de carácter personal. Es muy, muy raro hoy día que no se vean afectados datos de carácter personal. Por ejemplo, si entra un ransomware, el ransomware entra, descarga toda la información antes, y una vez está ya descargada la copia de la información, lo que hace es cifra el contenido. Ya estás afectando. ¿Qué contenido? Normalmente sueles afectar a servidores que tienen, a alojamientos que tienen todo tipo de información, porque no discrimina entre si es uno y otro normalmente, y lo que hace es cifra todo, y entre ellos suele haber dato personal, con lo cual tienes que notificar a la agencia. Es muy, muy raro. Yo siempre que hay brechas y empiezan a discutir en las compañías si es obligatorio o no es obligatorio, mira, yo como digo siempre, aquí lo ideal siempre es curarse en salud y decir, mira, estoy casi seguro que, salvo que tenga una certeza absoluta, estoy absolutamente seguro que hay datos personales afectados y, por tanto, hay que notificar a la agencia, ¿vale? Luego, otro punto también muy importante desde el punto de vista de datos. Cuando se habla de brechas de seguridad, muchas veces las compañías, para intentar cubrirse y no tener que notificar a la agencia, ¿qué es lo que hacen? Y hacen interpretaciones y dicen, se ha producido una falta de disponibilidad de la información, porque tenemos un ransomware. Por ejemplo, con el ejemplo del ransomware puede ser más claro. Tenemos falta de disponibilidad de la información, pero no pasa nada, porque tenemos copias de seguridad que lo que hacemos es restablecerlas. Ya, pero hay un problema. Ellos alegan, no se ha producido la fuga de la información. Pregunta abierta a todo el mundo. ¿Conocéis algún ransomware que no se produzca fuga de información posterior? Puede ser un ransomware que no se publique la información después, pero ¿conocéis algún ransomware que no haga un ataque con ransomware que no suela hacer descarga de información? Yo conozco pocos, por no decir ninguno.
¿Por qué? Porque precisamente el ransomware se hace normalmente para pedirte algo a cambio. Y cuando pides algo a cambio, si no tienes una palanca para poder, una palanca adicional, aparte de la de descifrar la información, una palanca adicional, como podría ser si no atiendes esta petición, te publico toda la información en la Deep Web, que es lo que suele ocurrir normalmente, pues obviamente tenemos un problema, entre comillas, ¿vale? Mi experiencia siempre que ransomware hay descarga de información. Siempre, luego puede haber publicación o no, pero descarga hay, ¿vale? Con lo cual, clarísimamente es brecha. Siempre que hay dato personal, siempre es brecha en materia de protección de datos, es notificación a la agencia. ¿Qué tenemos que notificar? Este es un ejemplo de lo que os decía antes. La norma nos dice específicamente que tenemos que notificar. Tenemos que describir qué es lo que ha pasado, qué tipo de brecha hemos sufrido. Tenemos que comunicar cuáles son los datos de contacto del delegado de protección de datos, cuáles son las posibles consecuencias de la violación que se ha producido, de la fuga de información y del ataque que se ha producido. Pues imaginaos, me han robado, se han hecho una copia y han cifrado todos mis contenidos y se han hecho a su vez una copia. Y eso me ha llevado a que se han producido... se pueden llegar a producir ataques de, ¿cómo se dice? Ataques de phishing, ¿vale? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen los correos electrónicos y saben que utilizan los servicios A, B y C y saben incluso los números de cuenta de la persona en concreto, los números de cuenta que estaba utilizando esa persona en concreto. Le lanzan un ataque y si cuela, como digo, siempre, pues perfecto. Después, ¿qué medidas? Descripción específica de las medidas que hemos adoptado para reducir, para gestionar lo que os decía antes, el antes, el durante y el después. Informar sobre qué medidas teníamos antes, informar las medidas que hemos aplicado durante el ataque y informar sobre las medidas que hemos aplicado posteriormente del ataque, ¿vale? ¿Qué documentación tenemos que aportar? Pues básicamente pruebas, evidencias, ¿vale? Descripciones. El problema está muchas veces, depende del tipo de ataque, que no tenemos información de ningún tipo, que no hay evidencias absolutamente de ningún tipo porque no tenemos acceso ni siquiera a los sistemas. Esto es algo que al regulador ahora ya no le llama la atención, pero que en tiempos pasados les llamaba muchísimo la atención. Pero ¿cómo no vais a tener acceso a la información para saber qué es lo que ha pasado? Es que, a ver, el último que hemos tenido es que estaba todo bloqueado. Estaban bloqueadas las cajas para poder cobrar. Estaban bloqueados los sistemas de la compañía de centrales de facturación. Estaba todo. El stock estaba bloqueado también, la base de datos. Había bloqueado todo el sistema. Entonces, literalmente la compañía no tenía ni correo electrónico. O sea, hasta ese nivel llegábamos, ¿vale? Entonces, ante esa situación es que no puedes hacer nada. O sea, puedes intuir qué es lo que ha ocurrido. Pero no vas a poder concretar. Esto la agencia ya lo ha entendido y nos ha permitido poder hacer lo que se llama una notificación light o simple, ¿vale? Lo que nosotros llamamos light o simple. Es una notificación más reducida, mucho más ejecutiva, pero en la cual nos comprometemos a que en un plazo de 30 días les daremos más información cuando sepamos qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Eso de otra forma antes no era posible, ¿vale? Pero hace ya unos años metieron esta posibilidad. Por último, la propia notificación de RGPD, he dicho, de RGPD hacia la agencia, también podría tener que producirse una notificación, seguro que alguna vez recibido, una notificación. Se ha vuelto a cortar, Alonso. Los propios usuarios finales, quienes son los titulares de los datos, ¿vale? Esa notificación a los titulares de los datos se tiene que dar siempre, la respuesta es no. Pero, os digo, la tendencia del regulador, de la agencia, es a entender que siempre o casi siempre hay que notificar a los usuarios, ¿vale? Está aplicando un criterio de potencialidad cada vez mayor y eso está conllevando que a veces nosotros hemos tenido y tenemos alguno en procedimiento abierto ahora mismo en el cual le hemos discutido a la agencia el criterio que está aplicando, porque no tiene ningún sentido que me obligues a notificar una brecha de seguridad cuando realmente a los usuarios finales
con el impacto reputacional que eso supone, cuando en algunos casos es que no se cumplía ni por asomo los requisitos que estaba diciendo. Aún así la agencia entendió que sí y tuvimos que notificar, y ahora nosotros estamos reclamando a la agencia el criterio que ha sostenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor le podemos pedir responsabilidad posterior, ¿vale? ¿Cuándo hay que notificar? Lo que dice la norma. En caso de violación de seguridad que afecta a los datos personales, entraña un alto riesgo para los derechos y libertades, deberá procederse a la comunicación de los derechos y libertades de los titulares de los datos. También habrá que comunicarse sin dilación indebida, ¿vale? Importante, lo de sin dilación indebida. La norma para los usuarios finales no establece un plazo para notificar. Importante. Con lo cual, mi recomendación, salvo que sea algo muy evidente, que cumplimos con los requisitos para tener que notificar, no notifico a los usuarios y notifico cuando la agencia me diga que tengo que notificar. Esa es mi recomendación, siempre o casi siempre, ¿vale? Segundo lugar, el plazo de notificación cuando notifico a la agencia, 72 horas, ¿vale? Tengo 72 horas. Por eso han creado la notificación light, porque si tengo que notificar en 72 horas es muy difícil en muchas ocasiones poder notificar en 72 horas poder notificar en 72 horas con toda la información, especialmente con ransomware, donde me han cifrado absolutamente todo y donde no tengo absolutamente nada que poder notificar prácticamente. Básicamente poder notificar, oiga, es que estoy cifrado, no tengo acceso a ninguno de mis sistemas. Bueno, por eso es por lo que se ha creado, ¿vale? ¿Qué debe contener la notificación a los interesados? Pues básicamente, eso sí, el lenguaje y la forma de comunicar no debe ser formal, sino que debe ser lo más coloquial, no sé cómo llamarlo, lo más accesible posible para que cualquier usuario medio pueda entender lo que implica para ellos, primero qué ha pasado y qué es lo que implica para ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que informar? Los datos de contacto del delegado, la descripción de las posibles consecuencias de las violaciones de seguridad y qué hemos hecho para evitar que esa situación se produzca, ¿vale? Para que se materialice digamos, un mayor daño, vamos a llamarlo, ¿vale? ¿Cuándo no habría que notificar? Mirad, por ejemplo, si los datos personales que han sido afectados, por ejemplo, que nos han robado, ¿vale? Que se nos han llevado, son datos personales que estaban cifrados, no tenemos obligación de notificar brecha, ¿vale? A los usuarios finales, ¿ok? En segundo lugar, cuando hay poca probabilidad de materialización del riesgo. Es decir, cuando nos han robado efectivamente la información, pero esa información puede utilizarse no podría utilizarse o potencialmente no puede utilizarse para causar un daño al usuario final. O en su caso, cuando la notificación es un esfuerzo desproporcionado. La valoración de si aplicamos una excepción u otra, bien establecida, somos nosotros los que tenemos que establecer el criterio o la propia agencia. Esta última, un esfuerzo desproporcionado, en alguna ocasión ha habido alguna compañía que nos ha dicho, oye, podemos intentar acogernos a estas. Mira, ¿sabes lo que hace la agencia? O las agencias, esto no solamente qué es lo que hacen las agencias a la hora cuando les dices que es un desproporcionado, pues algo que es mucho peor para nosotros, para las compañías, que es básicamente directamente te dicen, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de hacer la notificación a los usuarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una nota de prensa oficial de la agencia, la cual vamos a comunicar qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Esa acción, digamos, de comunicación hacia qué es lo que ha ocurrido, como os podéis imaginar, es obviamente una acción, diríamos, mucho más dañina desde un punto de vista reputacional, mucho más dañina que desde un punto de vista reputacional, que si yo soy el que manda un correo electrónico individualmente a cada usuario, ¿vale? Por eso la tendencia debe ser, en la medida de lo posible, no intentar irte a este apartado, a esta excepción, porque, vamos, es peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Bueno, como veis, a efectos de gestión de brechas de seguridad tenemos multiplicidades de normas que nos afectan, multiplicidades de derivados de esas normas, de obligaciones específicas y concretas para dar cumplimiento a la norma en cuestión,
Todas ellas van orientadas a aumentar la transparencia de qué ha pasado, qué hemos hecho durante y qué hemos hecho después para evitar que pueda producirse o reducir los riesgos de que pueda producirse. Siempre tiene que la gestión de la brecha de seguridad tiene, a mi juicio, que ser una gestión integral, técnica, jurídica y de comunicación, al menos de estas tres. Y adicionalmente, siempre, por favor, y no es por, de verdad, lo estoy diciendo como recomendación con conocimiento de causa, siempre que se comunica algo, que esa comunicación pase antes por abogados que tengan conocimiento de este entorno, ¿vale? El entorno tecnológico y que tengan experiencia en gestión de brechas de seguridad, porque podemos acabar metidos en un lío triple, como os he dicho antes, ¿vale? Y a veces incluso cuádruple, con distintos reguladores. Cada regulador que os he dicho tiene potestad sancionadora individual, es decir, podríamos recibir múltiples sanciones por el mismo hecho, porque son reguladores distintos con regulaciones distintas. Con lo cual, creo que merece la pena. Por mi parte, nada más, millones de gracias y espero, aunque haya sido la primera, hablar de cuestiones legales la primera es pura. Pero espero que haya sido suficientemente claro y nada, cualquier cuestión a vuestra disposición, ¿vale? Millones de gracias. Buenas, muy bien. Voy a ver si comparto esto. Aquí, compartir esto. Perfecto. Muchas gracias, Alonso. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Nadie ha dicho nada. Supongo también que durante tu presentación ya habrás podido comprobar que se cortaba. No sabemos por qué, pero están habiendo problemas en la conexión, perdón. Hay gente que entra y escucha en 5 segundos y salen de Telegram. Hay que se les cierra la aplicación, hay quien no escucha nada. Han probado varias versiones. Entonces estamos viendo que es problema seguramente de los servidores de Telegram que o bien no admiten toda la capacidad que pedimos, que es más bien poca, diría yo, para lo que es Telegram. Así que es posible que con todo esto pues la gente no haya podido preguntar nada, ¿no? De todas formas, la sesión se está grabando. En teoría, si Telegram sigue funcionando bien, se está grabando, así que se subirá a YouTube y cualquier persona, bueno, pues te puede contactar, supongo que a través de un correo, una web tuya de Ethicam. Y bien. Sin más, no sé, voy a revisar otra vez si alguien ha escrito algo, algún comentario. A ver. Nada. Bien, pues seguimos para el siguiente ponente y vamos a ver si con este va mejor. Mientras tanto, voy a preparar un plan B. Intentar a ver Creo que no te entiendo. Intentar a ver si de alguna manera podemos emitir a través de algún streaming tipo YouTube o Twitch. No sé si será posible. De todas formas, pues bueno, seguiremos con Telegram. Y como se están grabando las ponencias, pues bueno, al final siempre quedará el diferido, ¿no? Bien, sin más, vamos a ello. Bueno, mira, a ver, una pregunta me dicen aquí, a ver, el ISP, vedetismo, ser conscientes de esos peligros. Su gabinete jurídico debería ser suficiente para valorar ese tipo de actuaciones, ¿no? No sé si se entiende la pregunta, yo la verdad que no la entiendo muy bien. Pero Alonso, si pudieras, te la paso por privado tal vez y si la puedes entender. Vedetismo, ser conscientes de esos peligros, su gabinete jurídico debería ser suficiente para valorar ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces, no sé, si puedes responderlo. Ahora, ¿me oís? Sí, te escuchamos. Vale, no activo la cámara, ¿vale? Para que parece que puede de la cámara lo que estaba afectando a
A ver, repite la pregunta porque no he escuchado todo. La pregunta, según escribe el usuario, es: el ISP, vedetismo, ser conscientes de esos peligros. Su gabinete jurídico debería ser suficiente para valorar ese tipo de actuaciones. Sí, ¿no? o sea, sí. A ver, o sea, no entiendo lo de vedetismo, pero entiendo que básicamente la pregunta es si tus servicios jurídicos internos deberían ser suficientes para valorar cómo hacer esa comunicación, digamos, ¿vale? Hacer esa revisión. En principio, sí. Lo que digo siempre es que suele ocurrir, es que los gabinetes jurídicos internos saben muchísimo de derecho, pero saben muy poco de tecnología. Entonces, y no han gestionado nunca esta situación. Si hemos, de verdad, vivido situaciones a veces con asesorías jurídicas de muchísimo nivel, en los cuales ellos mismos nos decían, mirad, encargaros vosotros de gestionar esto porque es que me supera. No me supera la parte jurídica la tengo perfectamente controlada de cuáles son los riesgos que tengo asociados y cómo gestionarlos. Me preocupa la parte tecnológica de la cual se me pueden derivar riesgos jurídicos. ¿Por qué? Porque no controlo la parte tecnológica. ¿Entiendes? Fijaos que en muchas ocasiones es un tema, a veces yo siempre digo que es un tema de casi lenguaje. Es decir, de que no entienden el lenguaje técnico. Para nosotros que estamos acostumbrados a movernos en este mundo es normal, es lo que hablamos todos los días, ¿vale? Pero en ocasiones, yo me siento en ocasiones, a veces, cuando hablo con asesorías jurídicas internas, como un traductor, entre comillas, de lo que sus técnicos les están contando de lo que está pasando y de qué es lo que han hecho y por qué ha pasado y tal. Soy un poco como un traductor al lenguaje legales, vamos a llamarlo, al lenguaje más digamos, menos técnico y más jurídico. Es bastante habitual eso, con lo cual es posible utilizar servicios jurídicos internos sin ningún tipo de problema, pero eso sí, que tengan conocimiento de jurídico, obviamente, que lo doy por hecho, pero también de la parte técnica. Perfecto, genial. Muchas gracias por la respuesta. Vale. Otro me preguntan por aquí, ¿y cómo llevamos esto a las pymes? A ver, este es el dilema de siempre, ¿vale? A ver, nosotros siempre trabajamos con empresas muy grandes, pero también con empresas muy pequeñas, ¿vale? Tenemos clientes de verdad, de empresas de 2, 3 personas. No es lo mismo cuando se produce una brecha en una compañía de 30.000 empleados que cuando se produce en una compañía de 3 empleados, obviamente. Pero no es lo mismo, ¿por qué? Por los medios. Pero ni por los medios previos, ni por los medios de durante, ni por los medios posteriores, ¿vale? En ese punto creo que es relevante el tener en cuenta que cuando a una pyme no le van a exigir exactamente lo mismo los reguladores, a efectos me refiero de sanciones y tal, ¿vale? De terminar la diligencia, le van a exigir habitualmente bastante menos que lo que se le exige a una compañía grande, digamos, con muchos medios, ¿vale? Esto lo hemos visto en repetidas ocasiones, pero esto no obsta a que las compañías pyme, las pequeñas, especialmente la micropyme, no adopten medidas. Es decir, os pongo un ejemplo. Hace muy poquito, una empresa de aluminios, una empresa de 4 o 5 personas, ¿vale? Que se dedica a hacer cerramientos de aluminio. Hacen un cerramiento y le digo al tipo, es amigo, le digo, oye, tío, mándame la factura que no me la has mandado. Y me dice, no te puedo, y no te he pagado porque no me has mandado la factura. Y me dice, es que no te puedo mandar la factura. ¿Por qué? Dice, porque tenemos todos los sistemas de la compañía bloqueados y ya lo hemos denunciado a la Guardia Civil. ¿Veis? Les afecta exactamente igual. Tienen un ransomware, toda la compañía bloqueada y el tío no puede facturar y tampoco puede cobrar. ¿Vale? Obviamente le dijo, no te preocupes, te pago y luego ya me darás la factura cuando podáis emitirlas. ¿Ok? Pero lo que quiero decir con esto es que las brechas les afecta a cualquier organización. Las pymes, obviamente, no le podemos exigir lo mismo que le podemos exigir a las compañías grandes. Igual que os digo también, no podemos exigir a las compañías grandes también que anulen el riesgo. A ninguna compañía le podemos exigir que anule el riesgo. Creo que todos los que estáis aquí, todos estamos hartos de gestionar incidentes de seguridad, ¿verdad? Todos somos conscientes de que hagamos lo que hagamos, es casi imposible, por no decir imposible, anular el riesgo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que acreditar? Que hemos puesto medios para que se produzca, para que no se produzca o se reduzca la menor probabilidad de que se materialice el riesgo, pero no podemos anular el riesgo. ¿Ok?
Pues eso es un poco respecto a las pymes. La sensibilidad por parte de los reguladores es mayor frente a las pymes que frente a los... Es decir, por tanto, suelen exigirles menos, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Vamos con el siguiente ponente, que si no nos salimos del horario. Te cierro ya el micro, ¿vale, Alonso? Vale. Muchas gracias por tu participación. Ha sido fenomenal. Gracias. De nada.